vamos a comenzar nuestro nuevo ciclo de aventuras. Ahora aventuras por Roma, por el mundo romano. Pero antes de que comencemos a hablar de esta civilización propiamente dicha, la civilización que había dejado un rastro más profundo en nuestra sociedad moderna que cualquier otra civilización antigua, pues es cierto que sin la filosofía griega y sin el derecho romano, nuestra civilización occidental no habría sido lo que es hoy día. Pero antes de que comencemos a hablar sobre Roma, su surgimiento, sus orígenes, sobre las principales etapas de esta gran civilización, vamos a ver, ¿y de dónde vinieron los romanos? ¿En qué consiste su secreto? Secreto que les permitió en un tiempo relativamente breve, según la escala del mundo antiguo, convertirse de una pequeña ciudad-estado cuyo territorio se limitaba con las 7 colinas del Lacio en Italia central, en un imperio que se extendía desde las islas británicas hasta Mesopotamia y desde los pantanos y bosques de Germania hasta la primera catarata del Nilo y las arenas del Sahara. ¿Por qué los romanos en un tiempo tan breve lograron todo este progreso? Como se sabe, habían otros grandes imperios, otras grandes civilizaciones, pero los romanos sobresalen entre todos, más que todo por aquel dinamismo con que se desarrollaron. Claro que aquí los autores romanos clásicos afirmaban que los romanos, por su naturaleza, estaban destinados por el mismo destino a ser amos y señores del mundo. Pero dejando a un lado aquella exageración, vamos a ver y cuáles eran las bases reales de aquella evolución tan rápida de la civilización romana. Por un lado, hay que tomar en cuenta sin duda alguna la geografía de Italia. Roma, al igual que Grecia, era una civilización mediterránea, surgida en pleno corazón del Mediterráneo, como podemos ver, la península Apenina, aquella bota itálica, como la llaman realmente por su forma, queda en pleno corazón del Mediterráneo. Sirve como una frontera, como un límite que separa el Mediterráneo occidental del Mediterráneo oriental. ¿Qué quiere decir eso? Que las condiciones geográficas, las condiciones climáticas eran bastante parecidos a la civilización griega, pero al mismo tiempo más favorables. ¿En qué sentido? El hecho de que Italia se encuentre en el Mediterráneo occidental quiere decir que su clima es un poco más suave. Como se sabe, el azote principal de los países del Mediterráneo oriental es que el verano ahí es demasiado árido y demasiado caluroso. En meses puede no caer ni una sola gota de lluvia. En Mediterráneo occidental, gracias a la mayor proximidad al océano Atlántico y los vientos occidentales que soplan incluso en pleno verano, quiere decir que el clima es un tanto más húmedo, un tanto más suave. Por otro lado, la red hidrográfica de Italia está mucho más desarrollada que la de Grecia, porque como se sabe, el otro azote, el otro gran problema de la civilización griega era la carencia de agua potable. En Italia, los ríos, aunque no son tan grandes y caudalosos como el Tigris, el Éufrates o el Nilo, pero al menos poseen un cauce permanente durante todo el año, lo que también es un factor favorable. Y tercero, que aunque en Italia también hay bastantes terrenos montañosos, como los Alpes que separan la península itálica del resto continente europeo, como los Apeninos, aquella auténtica columna vertebral de la península, pero el porcentaje de terrenos planos, fértiles y por lo tanto aptos para la agricultura es mucho mayor que en Grecia.
Eso significa que los antepasados de los romanos, al menos en la etapa inicial de su existencia, producían suficiente grano, suficiente pan, para no depender de las importaciones tanto como lo dependían las pólices griegas. Y sin duda alguna, mejores condiciones para el pasto, para la ganadería. El mismo nombre Italia, como se sabe, es de origen griego y quiere decir el país de los terneros. Los habitantes de Grecia, como se sabe, en la época de la gran colonización griega, estamos hablando de los siglos VII, VI antes de Cristo, colonizaron prácticamente todo el sur de la península itálica. Ahí surgió toda una región histórica conocida como Magna Grecia, porque el porcentaje de los colonos griegos superaba el de los autóctonos, de los itálicos, y precisamente fueron los griegos quienes, acostumbrados a los pastos más bien secos y escasos de su tierra natal, al ver toda esta abundancia de prados verdes, de tanta hierba joven y jugosa, exclamaron que era un auténtico paraíso para los terneros, para el ganado. Así que la ganadería también tenía un mejor desarrollo. Así que, como podemos ver, las condiciones climáticas y naturales de la antigua Italia era como una variante considerablemente mejorada de las condiciones históricas geográficas de la antigua Grecia. Pero no solo la naturaleza lo decide todo. Claro que gran parte del éxito de la civilización romana se debía a la abundancia de los recursos, a una economía estable, pero también porque la civilización romana, aunque también es una civilización antigua, según su ubicación cronológica, no nace en un lugar vacío, sino se apoya en las tradiciones de varias otras civilizaciones, más que todo de estas tres: la civilización griega, la civilización cartaginesa o púnica y la civilización etrusca. En cuanto a los griegos, ya hemos dicho que durante la famosa gran colonización griega, los colonos de estas tierras han colonizado prácticamente todo sur de la península itálica y la mayor parte de las costas de Sicilia. Así surgieron las ciudades como Tarento, Nápoles, Siracusa, entre otros, que eran ciudades griegas por excelencia. Junto con sus tradiciones, con su modo de producción, con su organización política, los griegos también trajeron a Italia sus tradiciones culturales, la filosofía, el teatro, los Juegos Olímpicos, en fin, podemos decir todo lo que es la vida espiritual de la civilización romana. Muchos momentos fueron prácticamente, se los apropiaron de la civilización griega. En cuanto a los cartagineses o púnicos, que aparecen de color rojo en el mapa, en realidad Cartago es una continuación de la civilización fenicia, famosos navegantes del Mediterráneo oriental, los auténticos colones y magallanes de su época, procedentes de actual Libia. Para la época de la fundación de Roma, tenían colonizado todo norte de África, la mayor parte de Cerdeña, y también intentaron poner sus pies en Sicilia, donde sus intereses se enfrentaban a los griegos. Sin duda alguna, los cartagineses, aunque como lo veremos más tarde, eran los peores enemigos de la República Romana, a ellos Roma les debe más que todo su experiencia de navegación, construcción de los barcos y algunas otras cosas que veremos más tarde, cuando ya vamos a hablar sobre el enfrentamiento directo entre Cartago y Roma. Mientras con los griegos y con los púnicos todo está claro, pues unos vinieron de Grecia, otros del Mediterráneo oriental y posteriormente se asentaron al norte de África. Hay un tercer componente muy importante de la cultura romana, el componente etrusco, tal vez el más enigmático, el más misterioso.
Sabemos quiénes eran los griegos, sabemos quiénes eran los fenicios y sus herederos púnicos, pero hasta hoy día no podemos decir con certeza quiénes eran los etruscos. Uno de los pueblos más misteriosos, más enigmáticos del mundo antiguo, pues ya incluso en la época de su existencia, de su máximo apogeo, los etruscos seguían siendo un auténtico enigma para todos sus vecinos. Realmente sabemos muy poco acerca de los etruscos, a pesar de que su civilización estaba en pleno centro del Mediterráneo, eran los vecinos más cercanos de Roma y en la época de su mayor poderío, de su mayor apogeo, el territorio etrusco ocupaba prácticamente todo el territorio al norte de Italia, más que todo actual Toscana, y se extendía desde las costas del mar Tirreno hasta el mar Adriático. Hasta el mismo nombre de los etruscos en gran parte sigue siendo un enigma. La misma palabra, ellos, por ejemplo, jamás se llamaban a sí mismos etruscos. Los griegos los llamaban tirrenos o tirrenai por las costas del mar Tirreno, donde los etruscos era la mayor fuerza naval durante siglos. Los romanos los transformaron en tuscos y de ahí los etruscos. Ellos mismos se llamaban así Rasna, Racena o Rusena. Como podemos ver, demasiados nombres para un solo pueblo. Y realmente, tal como dice el famoso historiador romano Tito Livio, llenaban toda la extensión de Italia con el sonido de su nombre. El nombre de los etruscos, sea digamos como tuscos, como Racena o como tirrenos, era bien conocido. Vivían como unos auténticos sibaritas. Realmente el amor de los etruscos por la vida, su sed de placeres era bien conocido. Y el mismo arte etrusco, sus pinturas, sus esculturas, nos hablan, por ejemplo, de que les encantaba celebrar unos lujosos banquetes con sirvientes desnudos, atendiendo a todos, a hombres y mujeres por igual, y la abundancia de los manjares también sorprende. En este sentido, podemos decir que en cuanto a lo de lujo, los romanos lo tomaron de los etruscos. Porque, digamos, mientras ya sabemos que, por ejemplo, de los griegos, Roma tomó la filosofía, las ideas políticas, muchas otras cosas espirituales. De los cartagineses, más bien el arte de navegar, la construcción de los barcos, de los puertos, y que tomaron de los etruscos. Y aquí, como ya había dicho, lo primero que surge, su lujo, su refinamiento, su amor por los banquetes. También, como se sabe, los etruscos eran unos magníficos joyeros, les encantaba engalanarse con las joyas más sofisticadas de oro, de piedras preciosas. Hasta ahora cada tumba etrusca es prácticamente un tesoro, y lo que parece curioso, que tanto las mujeres como los hombres parecían competir entre sí quién luciría mayor cantidad de joyas. La sed de vivir de los etruscos era tan grande que parecían habérsela llevado consigo incluso al más allá, al mundo de ultratumba. Y si, por ejemplo, vamos a comparar el culto funerario de los etruscos con los cultos de otros pueblos del mundo antiguo, yo creo que solo los egipcios podrán aquí competir con ellos. Solo los egipcios le otorgaban a la vida del más allá tanta importancia que lo daban los etruscos. Construían para sus muertos unas tumbas que, como podemos ver en esta imagen, podían compararse por su espacio, por su confort, incluso con las viviendas de los vivos. Aquí precisamente podemos ver la recreación de una ceremonia fúnebre de un noble etrusco. Como podemos ver, marcha, se va al otro mundo rodeado por todos sus amigos, por la música,
por los manjares, por todo lo que amaba tanto en vida. Pero a pesar de su aparente refinamiento y amor exagerado por los lujos, los etruscos también podían ser unos guerreros temibles. Como veremos más tarde, Roma mantuvo con ellos unas largas guerras y no siempre la victoria estaba del lado de los romanos. También eran unos magníficos navegantes. Tenían sus naves surcando tanto las aguas del Mediterráneo, del Tirreno, del Adriático, prácticamente de todos los mares donde podían penetrar. En este sentido, eran grandes competidores de los griegos y de los cartagineses, y también, como se sabe, tenían fama de los piratas. Los griegos, por ejemplo, siempre pintan en sus mitos, en sus leyendas, a los etruscos como unos piratas irremediables. Incluso intentaron, como se sabe, secuestrar a Dioniso, el dios griego del vino. Cuando éste paseaba por la costa, lo tomaron simplemente por un joven de familia rica y intentaron raptarlo con esperanza tal vez o venderlo por un precio muy alto a algún comerciante de la región, o tal vez averiguar a qué familia pertenecía y exigir un cuantioso rescate. Pero como se sabe, pagaron muy caro por aquel rapto, porque Dioniso, aunque al principio fingió siendo un simple mortal, no tardó en mostrarles su naturaleza divina. Primero, como se sabe, hizo brotar las parras de la vid para que treparan por todos los mástiles, por todas las jarcias, impidiendo el movimiento de los barcos, y luego hizo aparecer en la cubierta a los panteras, leones, leopardos, a todos los felinos sobre los que mandaban, y estos se lanzaron contra los piratas. Salvándose de las fauces de las fieras, los piratas saltaron al mar y, como dice la leyenda, se convirtieron en los delfines. Así fueron castigados, pero cabe señalar que incluso posteriormente se decían que existía como un vínculo muy especial entre los etruscos y aquellos animales del mar. Decían que los delfines jamás abandonarían a un náufrago etrusco, siempre le ayudarían a llegar a la costa, lo que no era de extrañar, porque al fin y al cabo, si vamos a creer a este mito sobre Dioniso y los piratas, al fin y al cabo, los delfines, todos los delfines del mundo descienden de los etruscos. Otro momento que llama tanto la atención en la cultura, en la mentalidad etrusca, en contraste con las culturas contemporáneas a ellas, es un estatus sumamente alto de las mujeres. La posición de la mujer etrusca en la sociedad y también aquel grado de libertad que se le otorgaba era incomparable ni con el de la mujer romana, ni mucho menos con la mujer griega. Mientras las mujeres griegas, como se sabe, eran prácticamente unas presas del gineceo, la parte femenina de la casa, no tenía derecho ni salir sola de casa sin compañía del esposo, ni mucho menos asistía a las reuniones sociales, a las fiestas, a las celebraciones. Las mujeres romanas, aunque en este sentido tenían más libertad, pero de todos modos asistían en las cenas, en las fiestas, solo en presencia de algún miembro masculino de su familia y siempre sentadas y no recostadas, a diferencia de los hombres. Las mujeres etruscos, como podemos ver en este sarcófago de una noble pareja etrusca, aparecían en público semidesnudas, recostadas en los lechos triclinares al lado de sus esposos, y también entre los etruscos, incluso entre los de clase alta, no se reprobaban para nada abrazos, besos y otras demostraciones de cariño en público, incluso entre los esposos. Mientras, como se sabe, ni en Grecia ni en Roma
esto parecía realmente inconcebible. Cabe señalar que a los griegos, por ejemplo, les sorprendía mucho que en la sociedad etrusca no habían hetairas, es decir, aquellas cortesanas de categoría que eran las únicas mujeres en Grecia que tenían cierto nivel de educación, un alto grado de libertad y divertían a los hombres en los simposios con sus cantos, bailes y conversaciones. Entre los etruscos no existía esta categoría de mujeres porque, como afirmaban los mismos etruscos, nuestras esposas son nuestras verdaderas compañeras, que lo que sabe hacer una hetaira de lo que no sabe hacer cualquier noble dama etrusca. Como podemos ver, aquel alto grado de emancipación también habla a favor de un origen muy antiguo de la cultura etrusca, porque aquí vemos una notable influencia de matriarcado. Otro rasgo interesante de las mujeres etruscas es que no solo se besaban y se abrazaban con sus esposos en público, no solo participaban como iguales en todos los banquetes, sino también, por ejemplo, les encantaba bailar. Parece que tanto las mujeres como los hombres etruscos eran muy apasionados por la danza y el tema del baile, tanto digamos solo entre hombres, solo entre mujeres o baile en pareja, algo totalmente novedoso para el mundo antiguo, era muy común entre los etruscos. También, como se sabe, los etruscos practicaban toda clase de baile, algunos incluso muy parecidos a los bailes modernos, como por ejemplo esta pareja que crea la impresión está bailando algo semejante al rock and roll moderno. En este sentido, tanto hombres como mujeres etruscos eran grandes bailarines. También, como se sabe, al juzgar por esa tumba que recibió el nombre de la tumba de las Olimpiadas, los etruscos eran unos atletas igual de apasionados que los griegos y además de la carrera, el salto largo, el lanzamiento de disco o lucha libre, a ellos les encantaban toda clase de deportes acuáticos, tal como lo muestran, por ejemplo, esa tumba que recibió el nombre la tumba del bañista, o les encantaba la caza, la pesca, toda clase de pasatiempos junto al mar, en la playa. En fin, como podemos ver, eran un pueblo muy alegre que sabía gozar la vida más que tal vez cualquier otro pueblo de su época. Entonces, como podemos ver, un pueblo del cual aparentemente sabemos mucho, pero también sabemos muy poco. Tal vez nunca vamos a descubrir con certeza qué es lo que está ocultándose detrás de esta famosa sonrisa etrusca. Sonrisa un tanto enigmática, un tanto burlona, que adorna prácticamente las caras de todas las esculturas etruscas, tanto masculinas como femeninas. Sí, los etruscos, sin duda alguna, tenían muchas razones para reír, porque su vida era plena, rica, divertida. Pero el problema, como dije, consiste en que, a diferencia de la civilización griega o romana, la civilización etrusca no ha hablado con nosotros hasta el momento en su propio idioma. Aunque los etruscos conocían la escritura desde los tiempos remotos, las tablillas más antiguas con los textos etruscos se datan con el siglo IX-VIII antes de Cristo, la supuesta fecha de su llegada a Italia. Como podemos ver en esta tablilla, la letra, la escritura es bastante parecida a la griega, pero el idioma etrusco, tal como han podido descubrir sus descifradores, no está emparentado en absoluto con el idioma griego, ni tampoco ni con el latín, ni con el osco, ni con el volsco, ni con la de ningún otro pueblo habitante de Italia. Los etruscos, sin duda alguna, no eran nativos de Italia, tanto por su idioma
como por aquellos lujos tan sofisticados, tan refinados, si tomamos en cuenta que Roma en aquel entonces no era más que un pequeño puñado de chozas y el nivel de desarrollo de otros pueblos itálicos no era mayor. Entonces, ¿quiénes eran los etruscos? ¿De dónde llegaron? ¿Y en qué idioma hablaban? Cabe señalar que los mismos romanos contestaron a esta pregunta de una forma bastante, digamos, sencilla, diciendo que etruscos eran en realidad aquellos troyanos que sobrevivieron tras el holocausto de Troya, embarcaron y llegaron a Italia, donde se instalaron, donde encontraron su segunda patria. Pues los griegos en este sentido compartían el mismo punto de vista. Aunque, como se sabe, es muy difícil confirmar científicamente esta hipótesis, entre comillas, porque no tiene ningún fundamento científico, pura leyenda, pura literatura, pero aquellas pocas letras y pocas palabras y frases en etrusco que se ha podido leer muestran un parentesco evidente con la lengua de los hititas. Hititas, uno de los pueblos indoeuropeos más antiguos de los que habían creado su escritura. La letra es diferente, pero al parecer la gramática, la fonética, el léxico eran parecidos. Como se sabe, los hititas habitaban en Anatolia, en Asia Central, en Asia Occidental, en el territorio de actual Turquía y por lo tanto no estaban tan lejos de la supuesta Troya. Así que quién sabe, tal vez con el paso de tiempo, aquella confirmación sobre el origen troyano de los etruscos será confirmado. Pero lo cierto que se trata de un pueblo advenedizo de Oriente y lo más seguro de alguna región de Asia Menor. Por lo tanto, sí puede haber cierto parentesco con los hititas y otros pueblos de aquella región. En cuanto, por ejemplo, a los nombres etruscos, la mayoría de ellos llegaron a nosotros ya en un estado latinizado, transformado por los romanos. Por ejemplo, aunque sabemos muy poco acerca de la organización social, organización política de los etruscos, salvo que nunca formaron ningún imperio, ningún poder centralizado, sino vivían distribuidas entre diferentes ciudades-estados. Los más famosos de estas ciudades eran Veyes, Vulci, Tarquinia, Clusium, pero todos esos nombres ya suenan con cierto acento latín. ¿Cómo eran los verdaderos nombres originales de estas ciudades en etrusco? Eso tal vez no lo sabremos nunca. También, digamos, en cuanto, hablando, ¿qué es lo que más tomaron los romanos de los etruscos? No será una exageración decir todo. Por ejemplo, la tradicional casa romana, tal como la imaginamos, en 2 pisos, con su atrio, con su peristilo, en realidad es una copia exacta de la vivienda etrusca. Los romanos, antes de entrar en contacto con los etruscos, habitaban en unas cabañas, en unas chozas muy primitivas, muy toscas, y luego, al entrar en contacto con los etruscos, simplemente copiaron su diseño arquitectónico. La famosa toga de los romanos, aquel traje tradicional, en realidad también es una copia de tebena etrusca. Los etruscos usaban una vestimenta muy parecida cuando los romanos todavía no conocían otra ropa que pieles de animales. Así que, como podemos ver, el traje tradicional romano, traje y con corbata, de los magistrados oficiales de Roma, en realidad es una copia de una prenda etrusca. Si, por ejemplo, nos fijamos en los sarcófagos de las damas etruscas, también veamos que sus mantos, muy parecido, por ejemplo, a la estola o a la palla romana,
sus joyas, sus peinados. Todas las damas romanas de categoría posteriormente lo copiarían de las modas etruscas. Es más, la famosa sandalia del legionario romano, Cáliga, en la etapa inicial de su historia, los romanos la llamaban sandalia etrusca. Como podemos ver, en cuanto a la cultura material, el aporte de los etruscos resulta inapreciable. También muchas tradiciones romanas tan famosas que los consideramos como ya parte integrante de la cultura romana son en realidad de ascendencia etrusca, como por ejemplo famosas batallas entre gladiadores. Hoy día me imagino que siempre que decimos antigua Roma, lo primero que imaginamos suele ser el Coliseo y los gladiadores luchando en la arena. Pero saben ustedes que esta tradición de batallas a muerte entre los guerreros, entre los esclavos, también proviene de una antigua tradición etrusca. Siempre y cuando moría un rey o otro personaje destacado, sus esclavos eran divididos por parejas y llevados a luchar hasta la muerte sobre la tumba del difunto, para apaciguar con su sangre a la diosa Vant, que era la divinidad femenina de la muerte. Aquí en esta imagen la vemos segunda figura a la izquierda con sus características alas. Se consideraban que por más hombres que mueran en estas batallas, en esos combates rituales, mejor. Más apaciguados serán los dioses. A los vencedores volvían a dividirlos por parejas y así peleaban y peleaban y peleaban hasta que quedaba un único sobreviviente. A este, por lo general, se le regalaba la vida y la libertad. Así que podemos imaginar cómo deberían luchar todos estos infelices en la tumba de su antiguo patrón. Aquí precisamente vemos una escena de los juegos funerarios etruscos, cuando el luchador vencido está a punto de ser degollado, a punto de ser rematado. A la derecha está el vencedor, con aire cansado, pero seguramente feliz porque le van a otorgar la libertad, y la diosa Vant aguardando tras las espaldas el alma del difunto. Así, en Roma, posteriormente, como se sabe, este espectáculo se comercializó y perdió todas nociones rituales, pero todo comenzó así, con los juegos fúnebres de los etruscos. Es más, el panteón romano, aunque nosotros tradicionalmente consideramos que los romanos copiaron a sus dioses de los griegos, pero no sería, digamos, 100% cierto. Podemos decir que el panteón de los dioses romanos o latinos es 50% influencia griega, pero otro 50% influencia etrusca. Es más, algunos dioses romanos están más cerca a sus, digamos, congéneres etruscos que a los olímpicos griegos, mucho más lejanos, mucho más distantes. Esta es, por ejemplo, la cabeza que representa a Tinia, el dios supremo del panteón etrusco, el señor del cielo, de las nubes, de los truenos y de los relámpagos, quien, como podemos ver, se asocia con Zeus griego y Júpiter romano. Curioso que el nombre de Tinia viene de la palabra etrusca tin, lo que quiere decir día. Tinia es plural de tin. Por lo tanto, quiere decir que el que cuenta los días, señor del tiempo. Así que, como podemos ver, puede ser identificado no solo con Zeus y Júpiter, sino también con el padre de aquel, Cronos o Saturno. Su esposa es la diosa Uni, la reina de las diosas, la patrona del matrimonio, de hogar, de las mujeres casadas, y su nombre Uni de una vez hace asociaciones con Juno. Juno, la diosa reina romana, y la misma era la reina del Olimpo en la mitología griega. Tercera divinidad por su importancia era Minerva,
la diosa de la razón, de la guerra, de la estrategia militar. También se consideraba que ella presidía todas las negociaciones de la paz y era la hija predilecta de dios Tiña porque había nacido directamente de su cabeza, tal como Atenea nació de la cabeza de Zeus. Junto con Tiña y Uni, Minerva formaba la tríade más poderosa de los dioses etruscos. Ahora en breve de algunas otras divinidades etruscas, como por ejemplo dios Aplu, dios de la luz, dios de los oráculos, que de una vez se asocia con Apolo. Curioso que en la mitología romana propiamente dicho, no hay ningún dios idéntico a Apolo, pero como podemos ver, los romanos simplemente tomaron a este dios fundiendo a Aplo etrusco con Apolo griego. Mientras Aplo reina de día, de noche reina su hermana Artume, la gran cazadora, patrona de los animales y también divinidad relacionada con la luna y sus ciclos. Aquí sin duda alguna reconocemos a Artemisa griega y Diana de los romanos. La más bella de las diosas era Turán, la diosa de amor, de la pasión carnal, pero también de las flores, de las plantas y de los jardines primaverales. Esta diosa, sin duda alguna, se asocia con Venus y Afrodita. Cabe señalar que la Venus de los romanos, como veremos más tarde, estaba mucho más cerca por su naturaleza a la Turán etrusca que a la Afrodita griega. También muy interesante era la figura de Maris, el dios etrusco patrón de los guerreros, pero también de los pastores de los rebaños y también relacionado con la fertilidad y las cosechas. Sin duda alguna, Maris se asocia por el solo nombre con Marte, dios de la guerra, pero cabe señalar, y posteriormente con el Ares griego. Pero cabe señalar que también el Marte de los romanos es un dios mucho más benévolo que, por ejemplo, Ares griego, porque Ares, como se sabe, era uno de los dioses menos adorados, menos honrados en Grecia. No se le conocía ningún templo, al menos, pero en cambio Marte, no solo por ser padre de Rómulo y Remo, los futuros fundadores de Roma, sino también por estar asociado, identificado con Maris, sí gozaba de gran admiración. Y también incluso en cuestión ya no de los dioses, sino de los héroes, los etruscos y los romanos estaban muy cerca. Por ejemplo, el más grande de los héroes etruscos era Hércules. Aquí vemos su imagen con la piel de león, Hércules. Heracles de los griegos, también como podemos ver la asociación más que directa. Entonces, como podemos ver, los dioses romanos no son exclusivamente dioses griegos. Y también en cuanto al culto a la muerte, a los demonios, a los personajes del más allá, aquí también muchos personajes de la mitología romana vienen de la mitología etrusca, como por ejemplo el siniestro Charun, el demonio que se lleva las almas de los muertos al más allá. Y aquí, como podemos ver, él aparece y con muchos de sus atributos hacen recordar al Caronte de la mitología griega. En fin, como podemos ver, el aporte de los etruscos en la civilización romana era muy notoria, pero lastimosamente ellos gastaron todas sus fuerzas en las guerras entre ellos, aunque intentaron y por un tiempo incluso dominaron Roma. Los últimos de los 3 reyes de Roma eran de origen etrusco, pero finalmente fueron derrotados y simplemente asimilados, absorbidos por la civilización romana en la cual habían influenciado tanto.